Hola, mi nombre es Claudia Jiménez, estamos en Red 101 acompañando tu tarde y hoy vamos a hablarte de un tema, la verdad, bastante candente en estas épocas, que es cómo vivimos los shocks emocionales, esas situaciones que nos desestabilizan en la vida, ¿no? Y que son inesperadas. Y hoy lo vamos a hacer a través de un enfoque que se denomina sentido biológico y hemos invitado a un especialista en este tema que es Alejandro Quiroga. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá. Sí, lo primero que me gustaría decir es que más allá del shock emocional, como lo llamamos, sería más bien un shock biológico. Ah, bien. Porque hablar solo del plano emocional sería volver a dividir en distintos planos. Y cuando hacemos mención a lo biológico, en realidad lo que estamos diciendo es que hay una unidad inseparable por detrás en donde va la célula junto con el estado emocional y la experiencia que precede a ese cambio sería la clave de todo esto. Yo estoy llevando adelante sentido biológico y con ello en realidad el paradigma de las 5 leyes biológicas. Muy bien. Sí, bueno, un gusto estar acá. Bueno, igual para nosotros. Y la verdad que me impactó, quizás empecé con eso porque me impactó lo del shock biológico y el shock emocional, que quien no lo ha tenido en la vida, ¿no? Y esta definición que dice que es algo, una situación, ¿no?, que nos despierta dramatismo, que es inesperada, que se vive en soledad. Eso me llamó mucho la atención. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás si en ese momento ese impacto lo viviéramos acompañados, ¿sería diferente? Sí, en un nivel, solo que cuando hablamos de que se vive en soledad, lo que estamos diciendo es que me es imposible compartirlo, empatizarlo. Lo puedo vivir alrededor de 30 personas. Sin embargo, si yo no tengo la posibilidad de empatizar con alguien, sentir que hay una red o donde yo puedo descargar eso que me está sucediendo, a eso le llamamos en soledad. No es solamente si estoy solo o no. Sin embargo, eso también influye. Claro, es la percepción más bien, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo lo tomo? Exactamente. Sería, ¿verdad? Bien. ¿Y cuáles serían, cuáles son los orígenes del sentido biológico? ¿Cuándo comienza a hablarse de esto? Bueno, yo comienzo a hablar de las 5 leyes hace aproximadamente unos 2 años. Pero el origen de las 5 leyes justamente tiene cerca de 1978, hace más o menos unos 40 o 45 años atrás, con un médico, un doctor llamado Rick Hammer, al cual justamente tiene el evento en el que balean a su hijo y después de meses de operación donde termina falleciendo. A raíz de eso él desarrolla un cáncer de testículo y es ahí donde él empieza a preguntarse todas estas cosas, diciendo: che, pero si yo era una persona relativamente sana, soy médico, oncólogo, sé de todo esto, nunca había tenido nada, y después de este evento, que no es casual que haya sido la muerte de un hijo, con el crecimiento de un tumor en el testículo. De hecho, la esposa, que también era médica, también oncóloga, desarrolla un cáncer de mama a raíz de este evento. Esto es lo que a ellos los lleva a investigar y a desarrollar una serie de hipótesis que luego se convierten en leyes, que es lo que conocemos hoy en día como 5 leyes biológicas. Bien. ¿Y querés hablarnos de las sintéticamente de las 5 leyes biológicas? Vamos a hacer el esfuerzo, pero sí, obvio. Pensemos que estamos caminando en el bosque y de repente nos encontramos con un tigre, un puma, y empezamos a correr. En ese momento se activan una serie de alarmas para que justamente yo pueda decidir si lucho o huyo. Y durante el tiempo en el que yo esté huyendo, moviéndome, corriendo, no voy a tener síntomas. No me va a doler la rodilla, ni me va a doler la cabeza. De hecho, si me caigo y me quiebro una costilla, tampoco me va a doler.
va a ser recién en el momento en el que logre escaparme, si es que me escapo de este puma, en donde empieza a sentir una serie de síntomas. Dolores de cabeza, dolor de costilla, ganas de vomitar, mucho sueño después. Esto es lo que describen las 5 leyes biológicas. ¿Cómo se da este patrón en el cual por momentos necesitamos un extra, ¿no? Como se le suele llamar, programas biológicos especiales para afrontar distintas situaciones que tenemos en el día a día, y cómo ese patrón luego necesita una compensación? Así como yo he estado utilizando un montón un órgano, un tejido o mi cuerpo para huir, sí, después voy a necesitar un cierto reposo, un cierto descanso. Esto es lo que explicaría a muy grandes rasgos las primeras 2 leyes. Perfecto, se entiende perfecto. Y hoy en día, bueno, estaba leyendo un poco, ¿no?, ejemplos de esto, de cómo en situaciones, puede ser de repente en una situación en donde se plantea un divorcio, algo inesperado, ¿no?, algo que un despido laboral, ¿no? Todas las reacciones que tiene nuestro cuerpo a partir de la psiquis, de cómo, según nuestras creencias, nuestras conductas aprendidas, cómo aprendimos a reaccionar ante estos eventos, eso dispara inmediatamente hacia el cuerpo, ¿verdad? Es como en paralelo, como decías al principio, ¿no? Exacto, porque Hammer no lo describe del todo, pero cuando él habla de psique, habla, sí, de la vieja traducción de psique, del alma, ¿no? ¿Cómo sería eso? No es solo la mente la que dispara la respuesta, sino es toda la integridad. Mente, cuerpo, emociones, todo se dispara al unísono. Obviamente que por percepciones aprendidas, claramente. Acá podemos entender por qué todas las enfermedades hereditarias y demás se pueden dar, que en realidad son patrones aprendidos que no hace falta que ni siquiera nos los mencionen. Pero este disparo está, digamos, muy unido al momento presente, solo que cuando nuestro cerebro elabora ese momento, ya han pasado unos momentos, microsegundos, milisegundos, en donde mi cuerpo toma la decisión de responder de una manera u otra. Por eso muchas veces tenemos ganas de responder de una manera a un evento, pero cuando estamos enfrente de ese evento terminamos respondiendo de otra, claro, porque es en realidad una decisión sumamente inconsciente, tal animal. Cual. Claro. Se activa un programa biológico. Un programa biológico. Como que se dispara un programa biológico de forma involuntaria, ¿verdad? De forma involuntaria. Pensemos con el ejemplo que vos ponías con una persona que la despiden de su trabajo. Si esa persona, porque aclaramos que se puede vivir de muchísimas maneras, inclusive una persona la pueden despedir de su trabajo y no generar nada, pero supongamos, claro, que esta persona sí va a activar un programa biológico y esta persona tiene 5 hijos y tiene que alimentar a su familia, y de repente es despedida y sufre lo que nosotros le llamamos una activación de un conflicto de carencia de algo vital, ¿sí? Claro. Entonces, a partir de ese momento, sin que la persona lo decida, no es que la persona lo decide, eso se activa en el cuerpo en respuesta al ambiente. Su hígado va a empezar a funcionar de una manera especial, va a empezar a generar mayores adaptaciones que va a permitir almacenar mayor cantidad de nutrientes y hacer mucho más eficaz la digestión. Esto no lo hace la persona pensándolo de nuevo. No, el instinto de supervivencia que dice, me quedé sin trabajo, riesgo de muerte. Exactamente. Ahora, en la naturaleza, ¿cómo sucedería? Un animal que de repente es de pastura, ¿sí? Un animal salvaje, donde cambian las estaciones y de repente no hay no está disponible la misma cantidad de alimento en el ambiente. Su hígado va a responder exactamente de la misma manera, metabolizando mejor los pocos nutrientes que pueda consumir. Nosotros a eso le empezamos a encontrar un sentido y empezamos a entender que los cambios que aparecen en el cuerpo no son un problema ni son un error. Solo que como no vemos los impactos de primer orden, no vemos al puma cuando salimos a la calle, pero sin embargo muchos sienten que ese puma está dando vueltas por ahí, o empezamos a simbolizar, porque somos expertos en simbolizar los seres humanos. Tenemos un montón de códigos que nuestro cerebro no entiende y los decodifica siempre de forma natural y de forma en primer orden.
Entonces tal vez para esta persona no tiene sentido que su hígado crezca, porque igualmente va a conseguir un trabajo más adelante o puede conseguir alimento. Pero el cuerpo esto no lo entiende y rápidamente realiza la modificación. Obviamente que tiene que ver la intensidad con la que se vive, el tiempo en el que se está en ese problema. No es lo mismo si la persona rápidamente encuentra un trabajo o pasa meses para encontrar un trabajo. Todas esas cosas las vamos teniendo en cuenta y empezamos a enlazar los eventos con las distintas manifestaciones que hoy conocemos como enfermedad. Tal cual, qué interesante, ¿no? Porque en verdad somos muy inconscientes de esto, ¿no? Esto nos sucede y no somos tampoco tan rápido para ver las primeras señales, ¿no? Y mucho menos para entender, para ir a la causa raíz, ¿no? Que puede estar originando esta reacción mía ante este problema. Que quizás la reacción de otro sea diferente, como vos decías, ¿no? Sí. Y ¿cuál es la forma de no llegar a un altísimo impacto ante una situación? ¿No? Digamos, llegar a esa zona como de reparación de la que vos hablabas, sin tanto costo físico, emocional, mental. Qué buena pregunta. Sabes que la gente cuando empieza a aprender esto, lo primero que quiere es dejar de hacer síntomas. Yo siempre le digo a la gente que los síntomas son las mejores señales que nuestro cuerpo nos está dando para entender que somos valiosos, que es valioso tenernos con vida. Entonces, si bien nunca vamos a poder dejar de activar programas, solo lo vamos a poder hacer cuando estemos muertos, me parece que con lo que empezamos, ¿no? Con esta sensación de vivir las cosas en soledad, estamos en un momento en el cual, después de eventos que ya sabemos que se han vivido, la gente se ha separado un montón entre ellas, por ideologías, por posturas, por miedo. Y si nosotros vemos a un niño, cuando ve a otro niño con algún síntoma o que no está muy bien, lo primero que hace es ir a abrazarlo. Y eso es un instinto que tenemos. O mirarlo. O mirarlo por lo menos. Y que se nos vea la cara. O buscar ayuda en algún adulto que pueda... No, mira, qué buen ejemplo pones. Qué buen ejemplo, ¿no? O sea, que el hecho de estar unidos, esto que hablamos tanto del uno, ¿no? De que somos uno, en esto tiene una gran importancia que haya un ser humano al lado que alivie, ¿no? Sí. Y que eso que para nosotros es enorme y es como una montaña, que cómo escalo esto, cómo salgo de esto, a veces, como vos decías, con una mirada del otro, con un acompañamiento pequeño por ahí del otro, pero saber que hay un otro mirándonos, por ahí es un poco más fácil, ¿no? De transitar y de a poquito ir recuperando esa zona de equilibrio, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Pensamos que siempre queremos respuestas súper elaboradas o compañías súper elaboradas, y un abrazo, una mirada, yo el estoy amor. Acá, hace un montón. Aunque suene una palabra trillada, ¿no? Hace un montón. El amor hace un montón, sí. Tal cual. Y mencionabas que hay 5 leyes. Hay 5 leyes. Ajá. Y las demás están, una vez que la persona entra en esta etapa, porque creo que habías hablado hasta la segunda, ¿no? En esta etapa de reparación, donde se empieza como a parar de este shock, de esta situación inesperada. Me impactó muchísimo la definición, ¿no? Que es una situación aguda, dramática, inesperada, y es un evento vivido como un riesgo de muerte, prácticamente, ¿no? Para la psiquis humana. Las otras leyes están relacionadas con este proceso, con cómo continuar con este proceso. Sí, están todas relacionadas, ¿sí? Y digamos que la primera ley lo que nos dice es cómo se genera todo esto. Bien. La segunda ley nos dice cómo es el proceso, ¿sí? Que acá entra, es hermoso porque nos enseña sobre los ciclos, muchísimo sobre los ciclos. La tercera ley lo que nos dice es cada cambio tiene una relación específica
muy clara y muy concreta en relación a lo que se vive. Esta es una ley súper larga. La cuarta ley, para resumirte, habla de cuál es el rol de los microorganismos en todo esto. ¿no? Y acá eso es para interesantísimo. Cambio de, ¿no? de hoy que la gente se automedica y esto influye muchísimo en esos microorganismos que están por algo, ¿no? en nuestro cuerpo. Y hoy que hay tanta automedicación por falta de tiempo, por la vida de estrés, ¿no? La vida que se vive hoy es bastante complicada. Y estaba viendo que los microorganismos, en verdad, están por algo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Están por algo. Nos han acompañado desde el origen. Ajá. Y de hecho los microorganismos son los hongos, en particular, son los que han permitido la vida en la Tierra. Nosotros venimos un poco de ellos. De hecho, solamente el 10% de las células de nuestro cuerpo son humanas. El 90% son todos microorganismos. Entonces empezamos a entender que no solamente están para algo, sino que están para garantizar la vida y garantizar la adaptabilidad al ambiente. Si nos adaptamos es porque tenemos microorganismos en el cuerpo. Y esto es sumamente radical porque nos saca del paradigma bélico. Ya no hay nada contra qué pelear. No hay algo que está fuera y es negativo y tengo que proteger lo que está dentro que es positivo. No, hay una cooperación, hay una sinergia hermosa. Qué maravilloso esto. Qué maravilloso es ir hacia adentro, hacia la profundidad del ser humano en los procesos de lo que llamamos enfermedad, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, ha sido un gusto y nos ha quedado muy cortito el tiempo. Así que, Ale, te esperamos para una próxima visita en Red 101 para seguir ampliando estas 5 leyes biológicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno.